Hola a todos, un saludo. Hoy comenzamos un nuevo tema, centrándonos en una de las directrices del curso que son más interesantes, y esto invoca a lo que es el estudio de la ciudad. De todas las narrativas que existen sobre la historia de la humanidad o sobre el origen de nosotros como cultura, la que más se discute es aquella sobre el sedentarismo, de cómo fuimos un conjunto, una población de una sola misma especie en contacto con un nicho ecológico para luego pasar a un asentamiento. Todo esto a través de la domesticación de los vegetales y de los animales. Esto es lo que tuvo como impacto, al menos en esta narrativa, fue el crecimiento de los asentamientos. Y por lo cual habría que pensar muchísimo sobre esta facultad que tenemos los seres humanos de conglomerarnos y de crear una cierta organización de la estructura social dentro de un contexto manipulado. A esto le vamos a llamar ecología urbana. En este tema exploraremos lo que es la ecología urbana, sustentándonos en muchas de las características que tienen las ciudades actualmente. El estudio de la ecología urbana es una disciplina nueva, en el sentido de que desde el 2001, 2002, cobra un interés muy grande por los países de analizar qué es lo que ocurre con sus ciudades. Sin embargo, desde la sociología, la filosofía, se documentan algunos estudios desde el siglo XVIII. Recordemos en aquel contexto el progreso cultural, económico, el poderío económico y político se daba a través de lo que eran las metrópolis. Pensamos a veces en las grandes ciudades como París, como lo fue Nueva York o la Ciudad de México, no sé, como estos lugares de progreso, de despilfarro o de representación de poderío económico. Entonces, hay una relación muy cercana de la historia de la ciudad con estos hitos de economía y de política. Por lo cual surge un interés por ahí de los 70s con estos movimientos sociales sobre las directrices o las direcciones que estaban tomando la creación de las ciudades. Y ahí es donde surge la ecología urbana. Actualmente no le llamamos ecología urbana nada más, le llamamos urbanismo. Y por ahí vamos a empezar. ¿Qué es el urbanismo? El urbanismo se le considera una transdisciplina porque no, aunque tengamos muchas áreas de la ciencia, ciencias sociales y ciencias biológicas, por eso entraría dentro de la ecología social, pero aunque tenemos muchas áreas interesadas en la ciudad, no hay una conexión necesaria con este objeto de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? No podría haber una licenciatura en urbanismo, aunque las hay, en el sentido de que existe el estudio de la planeación urbana, porque una transdisciplina lo que hace es juntar varias disciplinas para poder observar un mismo fenómeno. Pensemos, por ejemplo, que para el estudio de la ciudad no basta una sola disciplina, por eso requieren de varias. Se le define como una transdisciplina, dado a esta característica que tiene la ecología de aglomerar, la ecología social, de aglomerar varias ciencias. Eso platicaremos más adelante. El urbanismo, como tal, se refleja en esta definición. Estudia las relaciones fundamentales de los seres humanos y el ambiente de las ciudades. El objeto de estudio del urbanismo es la ciudad, la urbe. Y bueno, ¿qué planteamientos tiene? Les llamamos axiomas porque desde la Revolución Industrial, y se puede documentar desde antes, pero es más evidente desde la Revolución Industrial, encontramos la presencia de estos 4 axiomas. El primero dice, la mayoría de la población vive en las ciudades. No solamente estamos hablando de población humana, sino hay varias especies que se utilizan a través de la migración de recursos. Por ejemplo, piensen en una planta
que pueda ser migrada a través de sistemas económicos, de intercambio, de comercio, y que se vaya apropiando de diferentes lados o espacios geográficos alrededor del mundo. Entonces, no solamente nos centramos en la población humana, hay muchísimas especies de vegetales, de hongos, las propias enfermedades que subsisten en el estudio de la ciudad. Principalmente en este axioma estamos refiriendo a los seres humanos. La mayoría de los humanos viven en entidades urbanas. En los 80s y en los 90s, con estos sistemas neoliberales, se consideraba una migración de la población rural a la población urbana, viendo a la ciudad como un objeto de progreso. Aquí en México, pues desde los 70s hay una transición de este México rural campesino a una visión progresista de la ciudad o de modernidad. Que desde luego, pues como les he platicado previamente, hay un desencanto de vivir en la ciudad. Y eso lo estamos viviendo actualmente. El axioma número 2 dice: la ciudad es un producto cultural homogéneo. Las culturas, o al menos el origen cultural, pues presentan ciertas características comunes, como religión, ciertas instituciones. Bueno, la religión entendida como una institución cultural. Y pues esto también encamina a una forma de hacer las ciudades. Es decir, la estructura en su diseño de cómo se hace una ciudad respeta muchos lineamientos culturales. Aunque hay una diversidad de cómo se hacen las ciudades, pues esa diversidad va de la misma manera ejemplificada a la diversidad cultural. Es decir, habrá diferentes formas de construir ciudades asumiendo la diversidad cultural misma. Entonces, pero si ustedes se fijan, las ciudades tienen elementos comunes, como que estos son lo que encontramos con variables, como lo son los distritos, las calles o las vías de acceso, los asentamientos, las zonas productivas, las periferias. Todas estas son algunas características de las que se compone una ciudad. Ya platicaremos un poco de esto adelante. El axioma número 3 dice: la ciudad es un sistema relacionado con otro sistema. Esto va a quedar más claro en la siguiente sesión, en 2 sesiones, que revisemos lo que es el uso de la ubicación conceptual de lo que es una ciudad. Una ciudad está sustentada o está relacionada con un ecosistema previo. Es decir, pensemos en cómo fundaron esta ciudad y la mayoría de las fundaciones de las ciudades están asentadas a recursos naturales. Llámese agua, llámese un bosque, etcétera, o alguna materia prima, es lo que quiero decir. Y pues de ahí está esta interacción de recursos. Entonces, el cuarto axioma es un axioma muy nuevo que se ha agregado en las últimas décadas. Dice: entendemos la ciudad como un sustento de flujo de energía de los seres humanos. Por eso subsistimos a través de las ciudades y por eso vivimos, o de aquí se respeta el axioma número 1, porque todas las ciudades están construidas para que los seres humanos y otras especies, ya sean vegetales, bacterias, hongos, lo que sea, otros seres, pues obtengan la energía de ese lado, ¿no? Se les llama entropía humana porque la mayoría de las ciudades están construidas con un sistema caótico de ellos. Es decir, las ciudades tratan de mantenerse de la misma manera en que los seres vivos procuran su homeostasis. Entonces, sí, podríamos decir que la ciudad como ambiente es una entidad viva. Bien, ¿qué postulados base tiene la ecología urbana? Ok, pues bueno, participa con este tipo de manifestación. Usualmente escuchamos la palabra mancha urbana y esa es la forma en la que la ecología urbana, le llamo ecología urbana o urbanismo, disculpen ahí que esté diciéndolo como un sinónimo, no lo es,
Pero bueno, es como los errores que a veces uno hace cuando hablamos en público, ¿no? Ok, entonces ahí disculpen que lo use como un sinónimo, no lo es. Si lo digo como sinónimo, no lo es. Las ciudades tienen estas tres características: la inconmensurabilidad, la abominación y el desorden. Es lo que entendemos como una mancha urbana. Si ustedes se fijan, estas características pues estarían descritas eh, en una cosa como un Frankenstein, ¿no? Un monstruo. Sin embargo, eh, por mancha urbana, esa es la imagen más clara de que todas las ciudades pues nunca tuvieron una preocupación de cómo hacerse. Los historiadores de la ciudad, los historiadores, perdón, la ecología histórica y todas estas vertientes donde interactúan los historiadores, tienen como análisis que la expansión poblacional y de recursos, la explotación de recursos, los sistemas de intercambio, guerras, etcétera, han hecho que las poblaciones pues, nunca procuren un diseño de las manchas urbanas. Y por eso tienen estas características abominables, desorganizadas e inconmensurables. Eso es lo que definimos una mancha urbana. Ustedes me dirán, y bueno, ¿qué hacen los departamentos de gobierno que tienen especialistas como arquitectos, diseñadores, les llaman urbanistas como tal, que están enfocando a que las ciudades sean sustentables? Bueno, a pesar de que hay esos intentos, la verdad es que las manchas urbanas no se pueden de alguna manera contener. Por eso la expansión de la ciudad cada vez llega a lugares más grandes y menos pensados. Entonces, a pesar de que existen esfuerzos por regular ese tamaño o sus dinámicas, no podemos dejar de lado la expansión de recursos. Hay muchísimos fenómenos que ocurren en las ciudades, cosa que analizaremos en sesiones más adelante. Entonces, actualmente se siguen tendencias, ojalá que sigan las tendencias localmente, pero mundialmente las ciudades se tratan de regular con ciertos procesos sustentables. Eh, Sin embargo, pues esto también está relacionado con el conocimiento de la ciencia, la tecnología de parte de los países de los que estemos hablando de estas ciudades. Desafortunadamente en nuestro país no existe esa tendencia de hacer las ciudades de manera sustentable y por eso pues vemos caos ambientales relacionados a la ciudad. Como recordatorio, en el canal tengo una clase dirigida a, si quieren se los dejo ahí en los comentarios, tengo una clase dirigida a la diferenciación entre medio ambiente, espacio y lugar, conceptos que necesitan como para identificar las características de la ciudad. Les ayudaría bastante tener muy en cuenta esos conceptos y saberlos distinguir. Ok, ¿qué disciplinas están relacionadas con el estudio de la urbe? Bueno, hay muchísimas y la lista podría ser infinita. Como hemos visto en la ecología social, pues es la unión entre ciencias biológicas y ciencias sociales. Pues encontramos a las principales, muchas veces a la arquitectura y al diseño de interiores. Tienen áreas especializadas en la ciudad que le llaman urbanismo y es lo que encontramos como licenciaturas en el diseño arquitectónico, diseño de exteriores o la planificación urbana que le llaman. Es lo que encontramos como parte de ello. Sin embargo, no es el único fenómeno que se puede hacer de las ciudades. Es decir, lo único que... Hay más cosas que se pueden hacer, estudiar, muchos más fenómenos, que solamente cómo hacer una ciudad. Piensen en sus barrios y todos los elementos que están alrededor es porque hay una teorización sobre el espacio urbano. Entonces, ¿qué requisitos deberían existir para que hubieran esos puntos o esos recursos que están a su alrededor? Si ustedes encuentran esta idea de que hay centros comunitarios, que hay espacios deportivos, que hay parques, que hay juegos infantiles, pues bueno, es obra de una teorización de la ciudad. Otras de las ciencias que hay es la psicología, con su particular área de la psicología ambiental, que de hecho muchos de los psicólogos ambientales no son psicólogos, muchos son arquitectos y diseñadores de interiores.
Otra de las disciplinas es la historia, desde luego. Es muy poco probable que un arquitecto, un psicólogo, pues que esté desprovisto de este conocimiento, pero muchos de los activistas en urbanismo pues llegan a ser historiadores por sus líneas de trabajo. Recuerden que en la historia ambiental el objeto de estudio, perdón, el objeto de estudio de la historia ambiental es documentar a la naturaleza como si fuera un informante. La ciudad puede ser parte de este ente, de este ecosistema. Luego tenemos lo que son las ciencias biológicas, cualquier ciencia biológica, porque obviamente las ciudades están llenas de elementos biológicos. Aquí también encontraremos ciencias de la Tierra, hay mucha geología, hay muchas de estas ciencias que estudian, topografía, etcétera, que estudian las condiciones en las que se dan, la climatología, meteorología, muchas ciencias invocan eso. De hecho, como les decía ahorita, la fundación de las ciudades tiene un principio, se eligen por motivos de recursos naturales. Finalmente, digo, y podrían haber miles y miles de ciencias encaminadas aquí, dado la naturaleza del urbanismo, es una transdisciplina, y si ustedes tienen cualquier ciencia que ustedes volteen, la medicina, obviamente hay también abordajes de salud en las ciudades. Hemos visto que entre más se vive en la ciudad, más grande es la ciudad, más enferman los habitantes o menos viven, o más toleran el estrés, que eso no es bueno, obviamente. Eso reduce mucho la vida de las personas. Les recomiendo muchísimo a un médico que estudia ese tipo de problemas de la ciudad, Campillo creo que es apellida, con su trilogía del simio, así lo conocen. Escribe 3 libros, que es El simio estresado, El simio obeso, o El mono obeso, El mono estresado, y no me acuerdo el otro libro que es, pero al menos esos 2 sí los he leído. Y mucha de la justificación de la obesidad, que son los problemas de nuestro tiempo, y de la movilidad y el alto consumo de calorías y la poca quema de ellas, pues provoca muchos de estos problemas de salud. Y la ciudad tiene muchísimo que hacer con eso. Muchos de los urbanistas que vamos a revisar en la siguiente sesión criticarán la movilidad y la apropiación de los espacios urbanos, dirigidos más a los autos que a las personas. Finalmente está la antropología, en sus 3, nos falta la lingüística, que también estaría ahí, pero las más populares en los abordajes de las ciudades es la antropología cultural, la antropología física y la arqueología. Entonces, cualquier abordaje antropológico, y también ahí me faltarían los lingüistas, etcétera, podrían ser parte de esta documentación. Muy bien. Entonces, en la siguiente sesión vamos a ver quiénes son los teóricos más afamados del urbanismo y algunas de sus obras como más representativas e importantes. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que estén bien y nos vemos después.